7 de la mañana, la alarma suena, la misma promesa de ayer. Hoy, sí, 7:30 de la mañana, 5 minutos más, solo 5. El cuerpo sigue quieto, pero la mente ya está corriendo detrás del tiempo. 9 de la mañana, la culpa aparece, pero la ignoramos con la excusa de que todavía es temprano. 10:45 de la mañana, te dices que aún hay tiempo, y es justo eso lo que te hace perderlo. Y así, un día más, igual que ayer, igual que antes de ayer, igual que hace 3 meses. El tiempo pasó, yo no, y ahora no sé cómo volver. Un día te detienes, no es intencional, solo pasa, y cuando te das cuenta han pasado meses. Al principio ni siquiera lo notas, dices mañana lo hago, luego el lunes sin falta, después, bueno, ya cuando me sienta bien. Y en algún punto ni siquiera lo piensas, simplemente dejas de intentarlo. El tiempo sigue su curso, pero tú no. Todo avanza a tu alrededor, pero sientes que te estás quedando atrapado en un espacio suspendido, donde los días pasan y pasan sin que realmente pase nada. Y lo peor no es eso, lo peor es cuando por fin miras atrás y ves cuánto tiempo ha pasado. Miras lo que no hiciste, lo que no avanzaste, lo que quedó a medias. Y la culpa pesa. La culpa pesa tanto que se convierte en un nuevo obstáculo, porque ahora no solo tienes que empezar, también tienes que cargar con todo lo que no hiciste antes, y entonces te detienes aún más, porque la inercia no es solo movimiento, la inercia también es estar quieto, y el tiempo sigue pasando. Al principio piensas que necesitas motivación, inspiración, ese momento donde de repente todo hace clic y vuelves a sentirte como antes, pero no llega. Así que sigues esperando. Y en algún punto empiezas a preguntarte si realmente vale la pena intentarlo. Si ya pasó tanto tiempo, ¿qué sentido tiene? Si ya perdiste tanto, ¿qué más da un poco más? Y es ahí, en ese pensamiento, donde te das cuenta de algo. Tal vez el problema nunca fue empezar otra vez. Tal vez el problema fue creer que para hacerlo necesitabas sentirte listo, que necesitabas un momento perfecto, que necesitabas una razón lo suficientemente grande para moverte. Pero no, a veces el movimiento llega primero, no porque lo pienses demasiado, no porque lo planees, no porque te convenzas a ti mismo de que es el momento, sino porque un día cualquiera sin que te des cuenta simplemente lo haces, sin un gran discurso interno, sin una revelación profunda, solo un instante en el que algo cambia. Tomas el lápiz y escribes una palabra, presionas grabar, abres el archivo que llevas meses evitando, dibujas la primera línea y por primera vez en mucho tiempo avanzas. No porque ahora todo esté bien, no porque la inercia desaparezca, sino porque después de todo este tiempo te moviste y con eso basta. People we don't do anything without an idea. So they're beautiful gifts. And I always say you desiring an idea is like a bait on a hook. Yeah. It can pull them in. And if you catch an idea that you love, that's a beautiful, beautiful day. And you write that idea down so you won't forget it. And that idea that you caught might just be a fragment of the whole, whatever it is you're working on, but now you have even more bait. Thinking about that small fragment, that little fish, will bring in more, and they'll come in and they'll hook on, and more come in, and pretty soon you might have a script, or a chair, or a painting, or an idea for a painting. But they come as in small... More often than not, small fragments. I like to think of it as in the other room, the puzzle is all together. But they keep flipping in just one piece at a time. In the other room... Over there.